Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder presentar aquí las líneas programáticas y presupuestarias del Ministerio, en este caso por tercer año consecutivo. Un año en el que crecen las partidas presupuestarias y, por lo tanto, crecen los recursos y la posibilidad de llevar a cabo una serie de programas que van a cumplir los objetivos que hemos marcado al inicio de esta legislatura y en cada uno de los retos presentes. Se trata, en estos presupuestos del Ministerio, de un incremento de recursos del 11,38%, recursos que van a servir para seguir fortaleciendo y apuntalando los compromisos registrados en el acuerdo de coalición, con la credencial que tenemos en el Ministerio de haber cumplido ya el 70% de los compromisos que aparecen registrados y recogidos en ese mismo acuerdo de coalición. Por lo tanto, en este Ministerio estamos cumpliendo prácticamente día a día con la programación prevista y, por lo tanto, cumpliendo con los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura. Voy a resumirlo en tres bloques que creo que representan muy bien el espíritu de las políticas que estamos llevando a cabo en el Ministerio y desde el Gobierno, que tienen que ver con el consumo saludable, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, la nutrición y el impacto ecológico, que tienen que ver también, en segundo lugar, con los juegos de azar y apuestas y que tienen también que ver con los derechos de las personas consumidoras, en tercer lugar. El contexto lo conocen ustedes perfectamente, señorías. Es un contexto de crisis, en el sentido de que la invasión del territorio de Ucrania por parte de Rusia, sumada a los efectos producidos posteriormente a esa invasión, más lo que queda todavía, desgraciadamente, de pandemia y otros fenómenos, se suman a la situación estructural de un cambio climático que está alterando las relaciones económicas, entre otras muchas cosas, a lo largo de todo el mundo. Y eso está provocando, desde luego, una serie de profundos problemas en toda la red de suministros a nivel mundial y, por lo tanto, evidentemente, la red de suministros que llega al último punto y al último eslabón de la cadena, que son las personas consumidoras. En particular, la escasez y encarecimiento de recursos fósiles y también minerales se ha trasladado a los bienes de consumo y a los alimentos en forma de escasez y de alza de precios, perdiendo, sobre todo, muy especialmente los de siempre, las familias más humildes, las familias trabajadoras. Es importante que recordemos que, aunque se detuviera, ojalá, la guerra de manera inmediata, y aunque volvieran a reincorporarse los flujos de materias primas, de minerales y de fuentes energéticas como los combustibles fósiles, todavía tendríamos un problema muy serio al respecto, que tiene que ver con que la era o la época de la abundancia de energía barata se ha acabado y que, por lo tanto, tenemos que adaptar nuestras sociedades no solo ya al fenómeno evidente del cambio climático, sino también a la realidad de que somos sociedades construidas desde las infraestructuras hasta probablemente la cosmovisión que tenemos en nuestras cabezas al calor de los combustibles fósiles y, por lo tanto, somos especialmente vulnerables a las dinámicas de este mercado. Esto es lo que llaman transición ecológica y es lo que está comprometido este Gobierno, como se ha defendido en muchas otras ocasiones. Hablamos no solo del problema del cambio climático, sino hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de sistemas alimentarios y, por lo tanto, hablamos de alimentos seguros, hablamos de cómo garantizar que nuestra población pueda ser alimentada dentro de los límites del planeta. Por eso, el objetivo de este Ministerio, desde el principio, ha sido ampliar los horizontes de actuación de las políticas públicas, incorporando esta reflexión e incorporándola en sus políticas públicas, como demostraré a continuación. Se trata de poner a la persona consumidora como protagonista, y no simplemente como un mero receptor de la transformación ecológica que necesitamos. Por eso, el primer bloque tiene que ver con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Nutrición, que, como saben ustedes, es un pilar fundamental en todo lo referido a la alimentación. Es una agencia que surgió en su origen con objetivo de cumplir todo lo relacionado con la seguridad alimentaria, que después se amplió por diferentes gobiernos de diferentes signos también al área de la nutrición y que actualmente estamos incorporando también aquella referida al impacto ecológico que tiene nuestra alimentación. Por lo tanto, tres vertientes: seguridad alimentaria, nutrición y ecología o impacto ecológico, que están estrechamente interrelacionadas. La agencia incrementa en este año los presupuestos
con un 7,19% para este año, que supone, de hecho, más de un 21% con respecto al inicio de la legislatura. Esto no solo mejora las capacidades en materia de seguridad alimentaria, sino en el resto de áreas, como acabo de describir. Seguimos profundizando con la Agencia en la línea de trabajo sobre dietas saludables y sostenibles, porque, recordamos, tenemos unos índices de sobrepeso y obesidad, particularmente infantil, absolutamente intolerables, del 40% entre niños de 6 a 9 años, y para los que, como el conjunto de la población, una mejor dieta significa también una mejor salud. Tenemos la fortuna de que, por lo tanto, desplazar nuestras dietas hacia alimentación saludable es también hacer una dieta más sostenible. En España tenemos la ventaja de contar con una dieta mediterránea que, desgraciadamente, se está perdiendo en beneficio del consumo de productos ultraprocesados y de productos que, en última instancia, perjudican a la salud individual y a la salud del planeta. Se trata de recuperar esas dietas mucho más intensas en productos de origen vegetal que en productos de origen animal, como es el caso de la dieta mediterránea, y recuperar también modelos de producción agroalimentaria que favorezcan el consumo de cercanía y que favorezcan formas de consumir que nos alejen de la posibilidad de reproducir nuevas enfermedades zoonóticas, como es el caso de la COVID. Con este presupuesto, la ESAN refuerza esa línea de trabajo, como refuerza también su labor de vigilancia, de control, reforzando, por ejemplo, el Centro Nacional de Alimentación y el Laboratorio de Referencia Europea de Biotoxinas Marinas de Vigo, que tuve la oportunidad de estar visitando hace muy poquito tiempo para comprobar cómo el uso de la tecnología y la modernización es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Se fomentará también con este presupuesto nuevas campañas para la promoción de consumo de dietas saludables y sostenibles en la línea de lo que apuntaba anteriormente. Se trabajará, como se está haciendo con el Real Decreto, de menús escolares y menús en residencias de mayores y, evidentemente, se promocionará el consumo de proximidad y el consumo local en la línea de lo que venimos haciendo en los últimos 3 años. Asimismo, contaremos también en este presupuesto con el estudio Aladino 2023. Es un estudio del que se obtuvo la cifra que acabo de dar de índice de obesidad y sobrepeso, pero que para este próximo año incorporará ya por primera vez los efectos relacionados con el impacto, probablemente muy seguro, muy asimétrico en clases sociales, de la pandemia sobre los hábitos de alimentación y, en particular, sus efectos en la salud. En segundo lugar, el segundo bloque nos refiere a los juegos de azar y las apuestas. Estamos en un momento, probablemente todavía se está jugando el partido de la selección española, está el Mundial en este momento en curso. Es un momento muy sensible para aquellas personas que están sufriendo las consecuencias del juego compulsivo, que han tenido algún tipo de trastorno del juego. Son momentos de enorme sensibilidad cuando se producen competiciones deportivas donde se producen en manera bastante importante apuestas de todo tipo, como ha ocurrido en fenómenos de competiciones deportivas anteriores, por ejemplo, la última Eurocopa. La fortuna, que no es el resultado del azar, sino en este caso del trabajo de este Gobierno, ha hecho que en nuestro país esté ya en vigor el Real Decreto de Publicidad de Juegos de Azar y de Apuestas, que restringe la publicidad y que, por lo tanto, hace que en nuestro país en este momento no esté produciéndose esa invasión y ese bombardeo de publicidad de juegos de azar y de apuestas que era típico de los momentos como el actual de competiciones deportivas. De hecho, España es el único país de la Unión Europea donde existe esta regulación en curso en este momento y es el único que en este momento cuenta con cierta tranquilidad, a diferencia del resto de países que en este momento están viviendo una situación importante y sensible con respecto a la invasión de publicidad y la vulnerabilidad de una parte de la población especialmente sensible a esta materia. La Dirección General de Juego, con estos presupuestos, reforzará la capacidad inspectora y facilitará mecanismos con la interconexión de los registros de autoprohibidos, que, como saben ustedes, porque lo hemos explicado en anteriores ocasiones, son las herramientas que utilizan las comunidades autónomas para que aquellas personas que consideran que no tienen suficiente voluntad o que quieren garantizar una autoprohibición en algún salón de apuestas o de juegos de azar, puede inscribirse en ese registro de la comunidad autónoma para tener prohibido y vetado el acceso a esos locales. Sin embargo, la falta de interconexión hace
que en momentos de enorme sensibilidad pueda producirse un desplazamiento a otra comunidad autónoma donde ese registro no tiene validez. Lo que estamos haciendo con este presupuesto es dotar de suficiencia la posibilidad de interconectar esos registros y, por lo tanto, incrementar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Presupuesto que sirve también para intensificar la lucha contra el fraude en apuestas deportivas y juego ilegal y que nos permitirá también profundizar, esperemos, en la propuesta legislativa de la ley contra las denominadas cajas botín, que son como juegos de azar dentro de los propios videojuegos. Asimismo, aprovechamos la posibilidad de reorientar ya la tasa por la gestión administrativa de juego que pagan los operadores a través de sus ingresos brutos de explotación y que deriva y declina en una mejora de la protección de las personas consumidoras de este tipo de actividad y que nos permite elaborar determinadas líneas de programa en particular. Por ejemplo, un mecanismo de detección de jugadores de comportamiento de riesgo que se ha utilizado con los operadores, ha sido asignado con más de 800.000 euros. Subvenciones que tienen una finalidad bastante evidente, por ejemplo, subvenciones a los hospitales de referencia del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de aquellas comportamientos o conductas adictivas, por ejemplo, 100.000 euros, o subvenciones a asociaciones y federaciones de asociaciones de exjugadores y jugadores rehabilitados para la obtención de datos que permitan desarrollar el algoritmo de conducta problemática del juego, también por más de 100.000 euros. Se trata de repetir también con este presupuesto la facilidad y promoción de proyectos de investigación centrados en los efectos y riesgos de las actividades de juego, así como profundizar en campañas de sensibilización, prevención, poniendo el foco en las personas en situación de vulnerabilidad ante posibles comportamientos de riesgos. Recordemos, hemos conseguido cerrar el vector por el que la gente entra en esta actividad compulsiva que entraña riesgos, a pesar de ser una actividad profundamente y totalmente legal, pero que es lo que hemos conseguido con la regulación de la publicidad, pero sigue habiendo un gran número de jugadores y de jugadoras, sigue habiendo un juego presencial y sigue habiendo un problema que tenemos que seguir resolviendo. Y en el tercer bloque, para terminar, nos encontramos con todo lo referido a la protección de las personas consumidoras. En este caso, vemos un incremento de un 17%, más, por lo tanto, de un 27% desde el inicio de la legislatura. Y, sobre todo, este porcentaje es tan elevado gracias a que por fin incorporamos en la capacidad del Estado la creación y el desarrollo de competencias sancionadoras para el Estado ante grandes fraudes y abusos en materia de consumo. Saben ustedes, porque lo hemos reclamado y ha sido un proceso largo, que no existía esta capacidad y, por lo tanto, muchos comportamientos de grandes empresas vinculados al fraude y a los abusos por parte de estos operadores se iban, por decirlo popularmente, de rositas porque no encontraban ningún tipo de normativa ni de capacidad sancionadora por parte del Estado, y la que existía en las comunidades autónomas era insuficiente y en algunos casos no conseguía cumplir con sus objetivos. Gracias a ese Real Decreto que pudimos poner en marcha, que se aprobó en esta Cámara, que se convalidó en esta Cámara, tenemos ya esa capacidad sancionadora que ahora en este presupuesto se dota del personal necesario para poner fin a una carencia democrática evidente, y es cuando una gran empresa comete un abuso o un fraude, tiene que ser penalizada. Esto, aunque sea de sentido común, no ocurría en nuestro país hasta ahora mismo. Asimismo, invertiremos en la digitalización, renovación del equipamiento de las instalaciones y los laboratorios de la Dirección General de Consumo, como es el Centro de Investigación y Control de la Calidad. Fomentaremos y reforzaremos el Observatorio de Consumo en Internet, el Centro Europeo del Consumidor y otra serie de líneas de trabajo que se van a ver fortalecidas por este presupuesto, así como impulsaremos el desarrollo normativo en materia de accesibilidad universal en el etiquetado. Igual que ocurría en los dos aspectos o bloques anteriores en los que he estructurado esta intervención, vamos a seguir promocionando la sensibilización, concienciación e información de las personas consumidoras para que conozcan sus derechos. En definitiva, señorías, termino ya. He tratado de resumir de forma muy sintética, muy breve, algunas de las cuestiones centrales. Naturalmente, mi exposición no agota la totalidad de las líneas de trabajo recogidas en el Ministerio, y mucho menos en estos presupuestos, pero son líneas de trabajo del Gobierno de España en materias sensibles y estratégicas.
Se trata de la seguridad alimentaria, de lo que todos y todas ingerimos para alimentarnos, para obtener energía en el día a día. Se trata de la salud pública, animal y humana, dentro del paradigma One Health de la Organización Mundial de la Salud, asumido por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición y del Ministerio de Consumo. Hablamos de la protección de los niños y de las niñas en las materias de consumo y en otras materias, como es la del consumo de juguetes. Hablamos de la protección de las personas más vulnerables. Hablamos de la mejora de los hábitos alimentarios, que son mejoras en nuestra salud y en la salud del planeta. Hablamos del apoyo a quienes luchan y combaten la ludopatía y otros trastornos del juego y las causas que lo generan. Hablamos de la defensa ante los fraudes y los abusos de las grandes empresas o la concienciación y la actuación contra la crisis climática y la crisis ecosocial que atraviesa nuestra sociedad y, por lo tanto, que es un pilar fundamental de la actividad de este Ministerio. Por lo tanto, le pido que, como el resto de secciones, el voto sea favorable para que estos presupuestos puedan seguir desarrollando una línea de trabajo absolutamente necesaria para el Ministerio y para el Gobierno de España y para la sociedad democrática que representamos. Muchas gracias.